Poder Judicial del Chaco, que siempre con excelencia nos presta su servicio. Agradecer a Fernanda, que inmediatamente aceptó esta propuesta a través de Yael Bender, la asesora tutelar de CABA, de la ciudad de Buenos Aires. Para nosotras es una valiosísima colaboración poder contar con ella esta tarde, porque realmente para nuestro trabajo necesitamos su asesoramiento y sus opiniones. La voy a presentar primero y después voy a dirigir algunas palabras. Fernanda Matera es actual coordinadora del equipo técnico infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Psicología con diploma de honor por la Universidad del Salvador. Es máster en Psicología y Salud por la UNED Madrid, España. Es profesora universitaria en la Universidad Católica de Salta y también postuniversitaria. Es profesora invitada en eSalud en la carrera de Medicina Legal en la materia Psiquiatría Forense. También es profesora en APFRA en el posgrado anual sobre la peritación psicológica en los distintos fueros judiciales. Ha efectuado ponencias y publicaciones sobre el tema de la escucha, sobre la violencia familiar, tanto que no voy a leer todo su currículum porque nos llevaría mucho tiempo, pero quiero contarles que realmente yo creo que esta tarde con su palabra vamos a tener iluminado un poco este camino. ¿Por qué digo iluminado? Porque la pandemia realmente nos ha presentado muchos obstáculos y uno de ellos fue el poder seguir efectivizando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos. Seguir en nuestra vida diaria haciendo efectivo el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, por supuesto, comenzamos a escuchar a los chicos y a los adolescentes a través de los medios tecnológicos, pero ahí surgieron otras limitaciones u otros problemas u otras preocupaciones para los operadores. Por ejemplo, nos preguntamos, ese niño, esa niña o adolescente que estamos escuchando, que está desde su casa, ¿estará siendo presionado de alguna forma? ¿Estará siendo influenciado? ¿Su palabra está libre de cualquier contaminación de los adultos? ¿Son genuinas sus manifestaciones? Esto realmente son situaciones que nos resultaban y nos resultan muy difíciles de corroborar, y de allí que algunas asesoras de niños, niñas y adolescentes me plantearon la necesidad de desarrollar este tema esta tarde. Aparte de eso, también tenemos en la provincia del Chaco distintas infancias que pertenecen a distintos sectores de la población. Por ejemplo, tenemos muchos niños, niñas y adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas. ¿Cómo efectivizar la escucha de ellos? Que aparte tienen que estar con un traductor o un intérprete, que les cuesta mucho ya ingresar, por ejemplo, a la Cámara Gesell que se encuentra en el Juzgado Multifuero de Nueva Pompeya. Todos estos medios digitales también se constituyen un obstáculo para los chicos. ¿Y qué hay de aquellos que no pueden o que no tienen acceso a ser escuchados ni siquiera por medios digitales? La tan conocida y actual brecha digital también afecta a la niñez y a la adolescencia.
Así que, Fernanda, tenemos todas estas inquietudes y quizás mucho más que te van a preguntar después nuestros participantes. Entonces te vamos a escuchar con mucha atención y te volvemos a agradecer inmensamente tu predisposición inmediata ante esta propuesta. Muchas gracias. Fernanda, habilita tu micrófono, por favor. Ahora sí, ahora sí. Sí, yo porque hacía un poco acople cuando estaba hablando la doctora Alcalá. Perfecto. No, yo hablaba y digo, que me apareció un cartel ahí. Bueno, no, muchísimas gracias por esta presentación. Me siento realmente muy honrada, Alicia, con tus palabras. Simplemente yo lo que quiero es, en esta invitación tan que yo soy la que está muy agradecida de que me la hayan hecho, es compartir la experiencia. Realmente para nosotros también ha sido un año, como para todos, un año de un gran desafío, desde que allí por marzo de golpe entramos todos en una cuarentena muy estricta y tuvimos que paralizarnos y empezar a pensar y a repensar cómo poder continuar con nuestra función laboral. Y bueno, entonces llevamos ya muchos meses y un recorrido en el cual hemos implementado numerosas prácticas, las cuales las seguimos reviendo y vamos cambiando, las vamos mejorando también con estas vicisitudes que se nos van presentando a diario, ¿no? Donde nada es seguro en este periodo de pandemia que todos estamos atravesando, que es un trauma social. Nosotros que todo el tiempo estamos trabajando con los niños y con los traumas de los niños, bueno, esta vez nos tocó a nosotros como sociedad atravesar un trauma y por supuesto esto llevó a que algunos lo puedan tramitar de acuerdo a los recursos que tienen de todo tipo, de afrontamiento, como materiales, como los que ofrecen las estructuras, de una mejor manera de otros que no cuentan con esos recursos. Así que bueno, un poco a mí me gustaría, ahora voy a empezar, voy a compartir el Power, preparé nada más que una pequeña presentación para que puedan ver y poder comentarles en primer lugar cómo trabajamos nosotros anterior a la pandemia, cómo ejercíamos este derecho de los niños a ser oídos y cómo lo hacíamos aquí con las instalaciones y cómo tuvimos que empezar a trabajar a partir de la pandemia y todo lo que tuvimos que modificar. Así que bueno, por eso preparé un Power para poder presentarles esto y después sí, por supuesto, me gustaría habilitar a lo más enriquecedor de esta charla, que va a ser a partir de toda esa presentación, todo lo que podamos intercambiar y me parece que ahí es donde va a ser la parte más productiva para todos. Así que bueno, si les parece, ya comparto y comenzamos con la ahí está cargando. Pues sí, pero sí, sigue cargando. Un momentito que... Quizá ahora somos más en la plataforma, entonces por eso es más lento. Ah, porque recién lo probamos y fue bastante inmediato. Ahora me estoy Sí. conectando. Vuelvo a intentarlo, salgo. A ver. A ver, estoy intentando ir de vuelta.
ahora sí. ¿Están viendo? Así que ahí la tomo ahora. Sí, ahí está correcto. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Brevemente aclaro la función puntualmente que tenemos hoy aquí en el Ministerio Público Tutelar, que pertenecemos al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coordino lo que es el equipo técnico infanto-juvenil. Nosotros hacemos todas las evaluaciones periciales que nos solicitan, tanto desde el fuero penal como desde el fuero civil. Entonces, como les comentaba recién, primero me gustaría contarles cómo trabajamos nosotros anterior a este periodo de pandemia. Desde el fuero penal, todo lo que tiene que ver con la toma de declaraciones testimoniales que se hacen aquí en nuestra sala de entrevistas especializada, de acuerdo al artículo, por supuesto, 250 bis, 250 ter, y luego la evaluación pericial que solicitan posterior a la declaración testimonial. Esa es una de las formas en las cuales se ejerce dentro de lo que es la instancia penal el derecho a ser oído. Luego, dentro de lo que es el fuero civil, bueno, a partir, ahí son las breves síntesis del recorrido, ¿no? Sabemos todos a partir de hace 30 años de la convención a la cual adhiere nuestro país, que aquí en nuestro país con la ley de protección integral, la 26.061, donde precisamente toma todo lo establecido por la convención y toma fortaleza, que los son sujetos de derecho, los cuales deben ser escuchados y su opinión debe ser tenida en cuenta, recién termina de consolidarse con la reforma del Código Civil que tuvimos hace 5 años, en el año 2015, donde los niños ya pasan a ser sujetos activos de los procesos judiciales, ya no son más esos sujetos pasivos sobre los cuales se iban a tomar decisiones, sino que adquiere mucho más valor y mucha más relevancia su opinión. Todo esto es lo que va configurando el famoso derecho a ser oído, que ahora vamos a ver cómo lo hacíamos tanto en el fuero civil como en el fuero penal. Para nosotros, vamos a hablar siempre primero anterior a la pandemia. Para nosotros es muy importante escuchar a los niños siempre y fundamentalmente cuando han sido víctimas de algún delito, un delito contra la integridad sexual, todo el proceso que se les ofrece a esos niños, para que esos niños sean realmente su derecho y no objetos de prueba. Nosotros decimos que muchas veces dentro de lo que es un proceso penal que tienen que atravesar los niños, se olvidan de que son sujetos de derecho y muchas veces son ubicados y colocados en ese lugar de objeto de prueba. Por eso tratamos de cuidar mucho las prácticas y cómo se va llevando a cabo cada paso dentro del proceso, para que precisamente no sea un proceso revictimizante, realmente sea un proceso reparatorio el que va a atravesar. Sí, ya sé, tuviste que hacer pantalla. Pero bueno, no es mi culpa. Hay un micrófono abierto, Celina, que está saliendo. En relación entonces a el derecho a ser oído, ¿cuáles son los principales avances que hemos tenido en todos estos años en lo que es la toma de declaración? En relación a la toma de declaración, partíamos de que existe un modelo interrogatorio, ¿no? Donde anterior a la ley 25.852, que establece el artículo 250 bis del Código Procesal Penal, los niños y adolescentes eran sometidos a reiterar en varias ocasiones su testimonio, donde no había cuidados en la declaración que iban a realizar, donde era un modelo
interrogatorio y no un modelo de exploración como hemos avanzado hacia lo que tenemos hoy en día, que es un método y que es una técnica que se impuso a partir de que se establece que esta declaración la tienen que tomar profesionales especializados en infancia y es la entrevista investigativa forense, donde para poder determinar el famoso modo, tiempo, lugar y autor que se requiere en una toma de declaración, sea bajo los cuidados específicos que un niño o un adolescente requiere, pero siempre cuidando que no sean unas preguntas dirigidas o inductivas. En algunos casos se podrán hacer o deberán ser entrevistas con preguntas más directas, sobre todo cuando hay niños muy pequeños o cuando hay dificultades para poder tener un relato fluido o espontáneo que lo obligan al psicólogo a tener que hacer algunas preguntas en forma más directa, pero siempre cuidando que no sean inductivas. Bueno, todo esto requiere de una técnica que es la entrevista investigativa forense, que después, bueno, se va a hacer un análisis a partir de esa declaración para poder darle una credibilidad o no a ese relato. Hemos avanzado en cuanto a dónde se realiza esa toma de declaración. Por supuesto, también hoy tenemos en vigencia estas tres áreas, porque tenemos tanto desde el circuito cerrado de televisión, tenemos la cámara Gesell, como tenemos la sala de entrevistas especializada. Obviamente una fue superando a la otra, pero esto no quiere decir que una anulado a la otra. Las tres están en la actualidad en vigencia. Nosotros, y en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es la ciudad, ustedes saben que Buenos Aires es una ciudad muy especial y tenemos conviviendo dos justicias, justicia de nación con justicia perteneciente a Poder Judicial de Cava de la Ciudad de Buenos Aires. Hago esta aclaración de por qué nosotros lo estamos tomando en la sala de entrevista especializada. Delitos contra la integridad sexual, hoy por hoy, es un delito que tiene competencia en la justicia nacional. Pero por convenio firmado entre la ciudad y nación, este tipo de entrevistas las podemos hacer aquí, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra sala de entrevistas, y las pericias que se realizan en forma posterior a la toma de declaración, también las hacemos aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, si bien todavía es un delito que pertenece al ámbito de la justicia nacional. Entonces, este tipo de entrevistas se pueden realizar tanto en la Ciudad de Buenos Aires, donde es cuerpo médico forense, como aquí en el Ministerio Público Tutelar, en la sala de entrevistas especializada. ¿Qué es la sala de entrevistas especializada? Para quienes no conocen, lo aclaro y ahora les voy a mostrar unas imágenes, para quienes no conocen el sistema, un modelo alternativo a lo que es la tradicional cámara Gesell, que está caracterizado por dos salas, que estas dos salas pueden estar o no contiguas, en nuestro caso las tenemos separadas incluso por piso. La sala donde el niño o niña adolescente va a declarar está en el piso 12 y donde la sala de observación, que es donde va a ir toda la gente que necesita estar presente del organismo jurisdiccional, va a estar en el piso 10. O sea que están distanciadas por dos pisos, que esto también tiene muchas ventajas de que no estén contiguas. Bueno, tiene además todo un sistema de un circuito cerrado de audio y video, lo que permite es tomar la declaración de la sala y observarla desde la otra. ¿Cuáles son las ventajas que tiene, ¿no? Se puede ver desde la sala contigua. Se garantiza que quien está declarando no va a oír a quienes están en la sala contigua. Muchas veces sucede que cuando
en una cámara Gesell, las personas que están observando a veces se olvidan o de apagar el celular o de que no pueden hablar o comienzan a hablar en voz alta y esto hace que el niño que está declarando termina escuchando que está pasando algo del otro lado del espejo. Evita lo que es también el vidrio espejado. El vidrio espejado, que es necesario para la cámara Gesell, muchas veces termina siendo, a veces inhibe o cohíbe al pequeño que tiene que declarar o pasa a ser un foco de distracción donde comienzan a mirarse, comienzan a arreglarse y de la sala de entrevistas es que no existe ya lo que es el vidrio espejado porque tiene todo un sistema de cámaras que no tienen ningún punto ciego, que toman absolutamente todo lo que está pasando en ese espacio, que es lo que se va a seguir en la sala de observación por los monitores. Otra de las ventajas es que permite que en la sala de observación pueda estar toda la gente que ha autorizado el organismo jurisdiccional, que no hace falta que estar en un silencio absoluto ni a oscuras, que a veces no permitía tomar notas, sino que incluso que una vez que entraban nadie podía salir. En este caso, al estar en otro piso y separado, permite otra dinámica dentro de lo que es la sala de observación que favorece un poco más lo que es el intercambio. También, bueno, que al estar separados físicamente los recintos uno de otro, se aseguran de que nunca se puedan cruzar con el imputado. Esto lo aclaro porque si bien nosotros en Nación no se permite que el imputado pueda estar presente en la toma de declaración, hay algunos delitos que se tramitan en CABA donde sí se le puede autorizar al imputado estar presente para escuchar la declaración, siempre autorizado, ¿no?, por el juez y habiendo dado al niño su consentimiento para que pueda estar. En ese caso no se va a cruzar nunca porque no comparten sala de espera. Lo que sucedía en las cámaras Gesell es que a veces se terminaba cruzando el imputado con la víctima en la misma sala de espera. Bueno, esto también se evita. ¿Y cómo se comunican los profesionales? Cuando se hace un sistema de sala de entrevista especializada, trabajan dos psicólogos simultáneamente. Un psicólogo es el que está en la sala de entrevista, que es el que va a conducir y es el que va a realizar la entrevista investigativa forense, que tiene un intercomunicador, la famosa cucaracha, en su oído, y a partir de un sistema de audio interno, el psicólogo monitor, que es el que está en la sala de observación con todas las personas, es la persona idónea que va a recoger todas las preguntas que surgen en el momento en que hay que hacer una exploración o un interrogatorio sobre los puntos que no hayan quedado claros de la declaración, y es el que le va a transmitir, el psicólogo monitor, el que le va a transmitir a través de un micrófono a la cucaracha al psicólogo que está dentro de la sala con el niño las preguntas. Esto también evita que en la cámara Gesell muchas veces había que dejar solo al niño, el psicólogo tenía que salir, recoger las preguntas que querían hacer para poder explorar algunos de los puntos claros, y tenía que volver y se producía un corte. Esto lo que permite es que haya más fluidez en lo que es la declaración y que no exista esa interrupción que generaba la cámara Gesell. Bueno, para que vean cómo es la sala de entrevistas, en realidad parte de los juguetes no está, eso es una sala de espera. Sí, les voy a pedir que miren la que están las mesas y el escritorio. Está toda orientada especialmente para cada grupo etario, donde los niños más pequeños realmente seleccionan la mesa pequeña para declarar y los más grandes ya van al escritorio y pueden permanecer ahí. Algunos adolescentes buscan esos sillones y ese mobiliario que lo sienten más
confortable y también se puede tomar la declaración ahí. Lo que se busca es que esté cómodo, lo que se busca es brindarle un ámbito, un espacio donde tratemos de evitar todos los factores estresantes adicionales que pueden llegar a perturbar lo que sería una declaración fluida. Entonces se busca tratar de generar ese clima que pueda favorecer lo que es el relato. Y en la observación, que era lo que les comentaba, como está preparada con todos los monitores, que es desde donde van a ir siguiendo la declaración que está realizando el niño. Como ven, es muy luminosa. Incluso ahora no hay 2 hileras de sillones, sino que hay mesas, 2 mesas grandes también para poder apoyar los papeles, los que quieren hacer alguna observación. Y ahora, porque les voy a contar cómo lo estamos haciendo en forma remota, también otro sistema con otra computadora para poder manejar también la parte que vamos a efectuar en remoto, que ahora en breve ya se los voy a comentar. Pero esto son las imágenes, me interesaba que las vieran para que tengan una idea de cómo es que trabajábamos antes en forma absolutamente presencial en este ámbito. Bueno, y ahora en el apartado que les quiero comentar, que también realizamos aquí en el Ministerio, dentro de lo que sería ya en el fuero civil los procesos de familia. Es decir, cómo debe ser escuchado, cuándo debe ser escuchado, quién lo debe escuchar, dónde debe ser escuchado. Estas son todas las preguntas que se nos abren con el famoso derecho a ser oído. Porque en relación a este punto sabemos que el código es claro, que es a partir de, vamos a ver ahora, ¿no?, de que su madurez, el grado de madurez que tiene, que le permita comprender y discernir, pero debe escuchar, ¿no? Y cuándo lo debe escuchar y cómo debe efectuarse esa escucha. En relación a todos estos interrogantes, no hay nada estipulado, no hay nada escrito, y vemos que cada tribunal se maneja en forma diferente, como crea que es lo más conveniente para ese caso. En relación a esto, lo más importante es siempre determinar si puede, ¿no?, de acuerdo a la edad que tiene y a la madurez que tiene ese niño, poder comprender, si puede poder discernir, si puede tomar decisiones, por lo cual esa opinión que nos está ofreciendo pueda ser escuchada. Y en este punto es que nosotros hacemos le damos mucha trascendencia a cómo debe efectuarse esa escucha. Si tiene que ser únicamente desde el ámbito y desde la escucha jurídica, desde la escucha psicológica o desde la interdisciplina. Para nosotros es esencial que sea desde una escucha interdisciplinaria, porque lo que va a escuchar seguramente desde el ámbito jurídico, lo que va a poder escuchar desde el ámbito, desde la psicología, donde no solamente nos quedamos con las palabras, donde esa escucha muchas veces tiene que otra intencionalidad subyacente de las palabras que traen de forma manifiesta, que es necesario entender de dónde vienen, de dónde surgen y por qué ese niño o niña está manifestando o está solicitando algo específicamente en ese momento. Entonces, en este punto para nosotros sí es muy importante que sea desde un punto de vista interdisciplinario.
Lo mismo también nos ha sucedido cuando piden la representación del abogado del niño, que hacemos una entrevista interdisciplinaria previa para ver si tiene la madurez suficiente para poder entender, comprender, discernir por qué está pidiendo la representación del abogado del niño y ver si esto realmente tiene que ver con un deseo propio del niño que quiere ser representado y que busca ese patrocinio legal, o esto tiene que ver con la intención de uno de los progenitores que no es la voluntad del niño y que puede haber quedado entrampado también dentro de lo que es la conflictiva familiar. Entonces, por eso también es importante que esta entrevista interdisciplinaria con el abogado del niño siempre la hace con algún psicólogo de nuestro equipo para determinar si posee esto precisamente, que es la capacidad de comprender y de discernir. Y otro punto para nosotros es importante, siempre lo consideramos, es el derecho a ser escuchado y no solamente a ser oído. Y en esto vemos que hay diferencias entre lo que establece la convención de lo que establece la ley. En 1061, que uno habla de escuchar y el otro habla de oír. Para nosotros es muy importante el escuchar, no solamente el derecho a ser oído, sino el derecho a ser escuchado, porque oír es simplemente percibir con el oído, ¿no? En cambio, escuchar implica una acción voluntaria por parte de quien escucha, donde está esta intención de poder escuchar y de prestar atención a lo que me está diciendo. Entonces requiere de otra profundidad, que es la que me permite no quedarme solamente con esas palabras que manifiesta en forma verbal. Sí, implica el poder ver y el poder escuchar más allá de lo que dice, por qué lo dice. Y en este punto vemos que se puede efectuar este derecho a ser oído en distintas instancias. Particularmente he atravesado por las tres. Puede ser que el niño sea convocado a la dependencia judicial, donde en una audiencia, junto con el juez, el defensor de menores, a veces el equipo técnico del juzgado de familia y los peritos psicólogos, seamos convocados a una audiencia para poder escuchar al niño. Pero esa escucha es interdisciplinaria porque luego de que se escucha la voluntad y se puede relevar cuál es la voluntad del niño, hay un intercambio donde cada uno de los profesionales que intervienen en ese área pueden dar su opinión en relación a lo que han escuchado precisamente. También puede ser en el marco de una entrevista psicológica, simplemente en el marco de una entrevista psicológica en el cual se nos ha solicitado que sea, en algunos casos, con grabación, o sea, que se haga en cámara y en otros casos psicológica, pero en el consultorio, que no es necesario hacerlo que quede grabado ni registrado, sino que en el marco de una entrevista donde se pueda relevar la voluntad del niño adolescente. Y también se nos ha solicitado que esa escucha sea en el marco de una pericia psicológica, donde indudablemente ahí nosotros vamos a tener muchos más elementos como para poder determinar y fundamentar desde dónde se fundamentan, desde dónde se sostienen esas palabras, donde podemos ver y analizar si es producto de deseo propio y genuino
o si esas palabras están contaminadas o influenciadas por algún adulto de su entorno familiar. Si puede llegar a estar contaminado, además su discurso o inoculado incluso, eso lo podemos detectar bien ya en el marco de una pericia psicológica, donde vamos a hacer una evaluación más profunda de la personalidad, donde vamos a poder evaluar y determinar si existen improntas traumáticas asociadas en algunos casos con hechos de violencia o con hechos de victimización sexual, de acuerdo al caso que estemos evaluando, o cuando hay resistencias, cuando se están evaluando cambios de cuidado personal o en regímenes de comunicación, donde podemos evaluar realmente cuál es esa imagen materna y paterna internalizada real que existe y que nos permite ver si realmente lo que el niño está diciendo es producto de ese deseo, producto de a veces resistencias que hay, o temores, o porque realmente se han configurado improntas traumáticas y puede haber, por ejemplo, un rechazo manifiesto a uno de los progenitores, pero por algo propio que tiene que ver con su historia vital y no con algo inoculado. Bueno, en ese punto es que una pericia psicológica nos permite otro tipo de profundidad y exploración donde vamos a poder comprender bien cuál es la voluntad del niño y si es genuina. Hasta acá quise hacer esta introducción para que ponerlos al tanto de cómo es que estábamos trabajando anterior a la pandemia. Cómo los escuchábamos a los niños y en el marco de qué situaciones tanto en penal como en civil. Pero en marzo nos cambió todo, a partir de marzo en que llega la famosa palabrita COVID-19, hubo que hacer una paralización de todos los procesos que teníamos iniciados, de los que no teníamos iniciados, pero que teníamos todos los turnos dados para evaluar, y vino un periodo de muchísima incertidumbre, porque teníamos que evaluar si se podía trabajar, si no se podía trabajar. No, yo se los dividí en 3 áreas, que son las 3 etapas que nos estamos atravesando. Hoy estamos en la tercera, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es el DISPO. Nosotros tuvimos unos meses de confinamiento absoluto. Esa es la etapa en la cual estuvimos de marzo nosotros hasta que se decreta, hasta mediados de mes habíamos trabajado normalmente, ya la segunda quincena de marzo ya no. Y abril y mayo no hubo, estuvimos absolutamente paralizados, no tuvimos ningún tipo de intervención, salvo 2 casos puntuales en los cuales vinimos nada más que las coordinadoras de los equipos. En un caso vine yo y en otro caso vino otra de las coordinadoras de otro equipo para atender casos muy puntuales de urgencia que habían solicitado hacer las evaluaciones, pero no se tomaba ninguna evaluación. Es una etapa en la cual todos nos quedamos replegados y encerrados en nuestros domicilios y donde empezamos a contactarnos a nivel nacional todos los colegas de los distintos equipos técnicos que trabajan en los poderes judiciales de las distintas provincias para determinar cómo podíamos precisamente continuar con las escuchas y las evaluaciones de los niños. Porque empezó el famoso debate si se podía hacer en forma presencial o si se podía hacer en forma remota. Esos meses realmente nos sirvieron como para poder juntar mucha información, realizábamos muchas reuniones con los distintos equipos,
en el caso de los psicólogos, también acerca de las posibilidades que había de cuando teníamos que hacer la pericia, no era solamente la declaración, que es algo por ahí más acotado y preciso, sino que se nos planteaba también un gran interrogante y un gran desafío en relación a cómo poder hacer las evaluaciones periciales, si tenían valor, si no tenían valor, si se podían tomar a través de medios remotos y qué tipo de técnica se podían tomar. Esto nos llevaba a tener que hacer investigaciones y juntarnos con todas las asociaciones de psicólogos forenses, tanto de aquí como internacionales, para ver qué validez tenía si nosotros tomábamos unas técnicas en forma remota, de que eso tuviera confiabilidad, validez y que no fuera anulado en un futuro. Así que bueno, fue una etapa de mucha exploración acerca de lo que se podía y no se podía realizar, y había que empezar a tomar una decisión, porque se nos planteaba que íbamos a tener, que no podíamos frenar los procesos tantos meses, y de alguna manera teníamos que empezar a pensar en cómo regresar y qué podíamos hacer en forma presencial y qué podíamos hacer en forma remota. Bueno, la primera determinación que tomamos fue que con los niños, niñas y adolescentes no se podían hacer entrevistas ni pericias psicológicas en forma remota, que solamente se iban a poder hacer en forma presencial. Y aclaro el porqué de esta fundamentación. Precisamente porque con los niños nosotros no podíamos garantizar de que vamos a tener el ámbito de seguridad, de intimidad, de confianza que necesita tener ese niño para poder establecer un vínculo con el entrevistador. Porque por más que le dijéramos que nos tenía que hacer un paneo con el medio digital con el cual estuviera para demostrarnos que estaba solo en ese ámbito, no sabíamos si eso se cumplía o no. Nosotros no sabíamos qué nos iba a mostrar con ese dispositivo, quién estaba del otro lado de la puerta, si lo estaban escuchando, si no lo estaban escuchando. En cuestiones de familia sabemos que muchas veces lo que nos tienen que manifestar un niño tiene que ver con el deseo de un progenitor en contra del deseo de otro progenitor, porque están inmersos en los famosos conflictos de lealtades, donde realmente no tenían esa posibilidad de poder hablar con naturalidad y con seguridad de que no los estaban escuchando del otro lado. Después, porque el niños muy pequeños, es posible ofrecerles el encuadre. Nosotros tenemos entrevistas o evaluaciones de niños de 3 años donde están en la etapa inicial, donde tienen que ser entrevistas muy puntuales, muy rápidas, muy directas para poder obtener aquello que se necesita, donde en el marco de la pericia necesitamos implementar técnicas proyectivas lúdicas que permitan poder obtener lo que nosotros necesitamos investigar o averiguar de ese niño, pero por medios que son familiares, para la etapa etaria en la cual se encuentra. Y no es la palabra precisamente. Por eso muchas veces en la primera infancia, cuando hacen las declaraciones testimoniales, las cámaras GESEL aportan muy poco o no pueden decir mucho, y a veces es mucho más rico lo que aparece en esta segunda instancia, que es la de la exploración de la pericia psicológica, porque le ofrecemos otras herramientas, porque vamos al juego, porque vamos a las técnicas infantiles lúdicas, que son las que les permiten a ellos proyectar cuáles pueden ser sus conflictos y no precisamente la palabra. Bueno, los niños pequeños, precisamente, donde además muchas veces están
manifestaciones conductuales que se dan o de elevada ansiedad, que les impide quedarse quietos en un ámbito de encuadre, como puede llegar a ser el de un consultorio o el de una sala de entrevistas o una cámara GESEL, mucho menos si están en su casa, donde en su casa el factor de dispersión es mucho mayor y donde él es el dominante porque está en su propio terreno, juega de local ahí, con lo cual las dispersiones son constantes, entran, salen, van al baño, van a la cocina, van a buscar a tomar algo, llaman a alguien de la familia y esto obviamente impide tener una declaración bajo estas condiciones. Con lo cual, cuando se toma la decisión que la única forma de regresar era haciéndolo en forma presencial, venía la segunda etapa, que era, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Hay que adaptar todo el ámbito, hay que adaptar el consultorio, hay que implementar todas las normativas de higiene y de bioseguridad para poder hacerlo en formato presencial. Y allí empezamos a escribir lo que en un comienzo pensábamos que iban a ser protocolos y después decidimos que no. ¿Por qué no? Porque los protocolos, que son muy ordenadores y realmente permiten que una persona pueda ejercer una determinada práctica de la misma manera que la va a ejercer la otra y todos de la misma forma, en ese punto es que son ordenadores, pero son rígidos, son una vez que se protocoliza, y esto es autorizado por cada organismo correspondiente, requieren un cumplimiento estricto, no pueden ser modificados. Entonces, nosotros pensábamos que precisamente en el periodo en el que estamos necesitábamos algo mucho más flexible, porque teníamos que ver cómo funcionaba las posibilidades de realizar evaluaciones y toma de declaraciones con todas estas medidas de bioseguridad, y esto lo íbamos a tener que ir modificando y adaptando a todo lo que fuera surgiendo en este periodo, que es precisamente lo que fuimos haciendo. Desde que comenzamos en el mes de junio con las primeras prácticas, con las normativas de bioseguridad, a la actualidad, indudablemente hemos ido modificando, mejorando y corrigiendo por ahí algunas de las prácticas que no las considerábamos tan útiles o fáciles de llevar a cabo. Y finalmente, hoy nosotros nos encontramos en la etapa de DISPO, que continuamos con las medidas implementadas, con todas las normativas de bioseguridad. La única diferencia que hay un incremento en las intervenciones. En el periodo de ASPO se trabajaba más todavía con los casos de urgencia. Lo que pasa que llegó un punto en lo que todo era urgencia, porque se había paralizado tanto los procesos judiciales que lo que en el mes, una toma de declaración a un niño de 4 o 5 años, que nosotros siempre decimos que tiene que hacerse lo más próxima posible a hechos para evitar precisamente lo que tiene que ver con las contaminaciones del contorno que puede llegar a haber, o porque el factor memoria en los niños sabemos que es mucho más lábil y permeable al olvido, como a poder agregar o anexar cosas a ese recuerdo original que no estábamos pudiendo cumplir. Entonces nosotros siempre promovíamos mucho con los niños se hagan en forma inmediata los hechos, y habían pasado meses y no las podíamos realizar. Con lo cual ya pasaba a ser urgencia lo que no había sido urgencia en un primer momento. Obviamente tuvimos que armar todo un esquema con los profesionales, esquemas rotativos, ya no, los equipos empiezan a trabajar en forma mixta,
Unos días tienen que venir en forma presencial, otros días en forma remota. No puede estar todo el equipo en forma simultánea en los consultorios. Unos días vienen uno, otros días otros, algunos vienen por la mañana, otros por la tarde. Cuestión de reducir lo máximo que se pueda el número de personas dentro de lo que era la dependencia judicial. Con el DISPO esto se ha flexibilizado un poco y se han incrementado ese número de intervenciones que al comienzo eran mucho más estrictas, no se hacían más de 3 al día y hoy en día podemos llegar a tener 5 al día, con lo cual en ese punto hubo una mayor flexibilidad. Como hubo que ambientar esas fotos que yo les mostraba en un comienzo, dentro de lo que son las normativas de bioseguridad y la limitación de los espacios. En los consultorios hubo que poner todo lo que son las mamparas de acrílico que separan al profesional del niño, niña, adolescente. Bueno, ahora les comento cómo han sido las normativas de bioseguridad que hemos implementado. Pero bueno, los dispensers con alcohol en gel están por todos lados, los tapetes sanitizantes, mantener las distancias, el uso del tapaboca, el test de temperatura que se toma en un inicio antes de ingresar al edificio. Pueden ver bien en la mesa del medio cómo está puesto el acrílico que hace precisamente la división del profesional a el niño. Dentro de las normativas de bioseguridad, las que se implementaron en forma obligatoria, y por supuesto el niño como el adulto acompañante, esto es algo también que se implementó, que hubo que modificar, porque antes podía venir con todos los acompañantes que quisiera. Nos ha sucedido que a veces venían con 2 o 3 personas, bueno, solamente pueden concurrir con un solo adulto acompañante, todos tienen que concurrir con el barbijo o tapaboca. En caso de que en las últimas 24 horas hayan presentado fiebre, tos o dificultad para respirar, tienen que cancelar ese turno, tienen que avisar y se va a reprogramar cuando los síntomas hayan desaparecido. Al ingresar al edificio ya pasan por un primer tapete sanitizante y personal que está en la puerta, antes de subir a lo que es nuestros consultorios, ya les toman la temperatura y ya les colocan alcohol en las manos. Una vez que sí, ya se encuentran dentro del consultorio y una vez que están sentados antes de declarar o para hacer la pericia psicológica, pueden quitarse el barbijo, pero antes de levantarse dentro de lo que sería la protección del acrílico, tienen que volver a colocárselo. Y al retirarse del consultorio, tienen que ingresar inmediatamente al personal de limpieza y realiza una desinfección del lugar, donde todo lo que haya podido tocar o manipular ese niño adolescente es desinfectado. Esto, por supuesto, fue más simple para la toma de declaraciones, más complejo para las evaluaciones periciales, porque teníamos que sanitizar y preparar con qué material podíamos trabajar y con cuál no podíamos trabajar. En cuanto a la toma de declaraciones, las formas en las cuales se puede hacer es presencial, mixto o remoto. Nosotros comenzamos haciendo absolutamente presencial. Y digo, ¿por qué? Porque nosotros ni siquiera teníamos el sistema de que los observadores lo pudieran seguir en forma remota. Con lo cual, las primeras se hicieron con estas medidas de seguridad en forma presencial. A medida que fueron transcurriendo y también se fueron incrementando los pedidos de las cámaras, que yo no iba a hacer 1 o 2 por día, sino que llevábamos en 4, ya se implementa el sistema mixto. ¿Qué es el sistema mixto? Es el niño o niña adolescente, como sostuve
para nosotros siempre tiene que ser presencial, es decir, siempre va a declarar en el ámbito judicial, acá en nuestra sala de entrevista, con el psicólogo que lo va a conducir. La diferencia es que los observadores, es decir, todos los del organismo jurisdiccional, del juzgado, de la fiscalía, de la defensoría, de las defensas técnicas, lo pueden hacer en forma remota desde su casa a través de esta plataforma, Cisco Webex, que es por la cual se realiza y por la cual hacen el seguimiento. Con lo cual, acá se implementa la nueva modalidad que implementamos, que es el mixto, donde el niño sí en forma presencial y los observadores pueden estar en forma remota. Hoy tenemos ambas en vigencia, el presencial y el mixto, y lo decide el organismo jurisdiccional. La realidad es que la mayoría se están manejando con el sistema mixto, donde casi todos los operadores judiciales lo siguen en forma remota. En forma presencial tienen la posibilidad, se les brinda que pueden concurrir a la sala de observación, que como les dijimos está separada y también tienen todas las medidas de bioseguridad. Van a tener que pasar por el triage de la entrada, donde les toman la temperatura, alcohol, el tapete sanitizante. En la sala de observación, por supuesto, ahora hay muy poca gente porque a veces no hay más de 2 personas, con lo cual la distancia es grande, se puede mantener la distancia que exigen los protocolos, pero la realidad es que la mayoría lo está haciendo en forma remota. El seguimiento de todo lo que tiene que ver con el control de lo que es esa entrevista, al hacerse en forma presencial, la tenemos garantizada, porque va al niño o adolescente declarar en la sala, donde lo hacían habitualmente, con el psicólogo especialista, y nos aseguramos que está dada la confidencialidad y el ámbito de intimidad necesario que se requiere para una declaración. De forma totalmente remota, nosotros no lo hacemos, salvo un caso específico que tuvimos que hacerlo por un pedido especial de una fiscalía, pero, en todo caso, pero uno fue por un TER, un 250 TER, donde la adolescente estaba en Neuquén y otro donde la joven que tenía que declarar estaba en Entre Ríos. Entonces, como no estaban en Buenos Aires, en esos casos que fueron específicos y puntuales, y además porque se trataba de adolescentes, que en los casos de los adolescentes se puede llegar a asegurar de que al menos ellos nos pueden mostrar bien el paneo de donde se encuentra, donde van a respetar las medidas que se les va a dar se pudo habilitar a que sea en forma remota. Pero, como les digo, hoy en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires nos estamos manejando o presencial o en un 90% les diría de formato mixto. Niño presencial, observadores en remoto. Uno de los grandes cambios que nos trajo la pandemia fue que desaparece todo lo que tenía que ver con el formato físico-papel. Si bien nosotros acá en el ámbito de la ciudad teníamos mucho digitalizado y ya no existía el expediente tradicional, porque ya los teníamos como expediente digital, por esto que les comentaba en un inicio, que nosotros trabajamos también para Nación y lo que tiene que ver con delitos de la integridad sexual es de competencia Nación, ellos no estaban preparados con el formato digital y todavía se manejaban con el formato físico de papel, con lo cual fue un trabajo para ellos que hoy en día todavía lo están adaptando a los sistemas para poder eliminar los expedientes y poder manejarnos en forma totalmente digitalizada.
Antes se elevaba, después de la toma de declaración, el DVD, se elevaba el informe tanto de cámara como el informe de la pericia, todo un formato físico, en un sobre iba el DVD con los informes en papel. Hoy en día es todo digital, con lo cual, al terminar la declaración, la gran ventaja es que al haber quedado grabada en CircoWebex, ese mismo link es el que se les envía al organismo requiriente, que son el único al cual se le envía. Después ese organismo, sea fiscalía o juzgado, son los que van a hacer la difusión que crean de esa declaración. Y luego, los informes ya se envía todo en formato digital por mail y ya se eliminó todo lo que tenía que ver con el papel. Pero también fue otro de los grandes cambios que nos trajo esta pandemia. Y en cuanto a lo que eran las evaluaciones periciales, como les comentaba, en este caso también tuvimos que preparar los consultorios y determinar qué técnicas se podían tomar, cuáles no. Al comienzo, les digo, parecíamos astronautas cuando tomábamos las técnicas porque estábamos absolutamente, además de tener la mampara de acrílico, utilizábamos los guantes descartables, no manipulábamos ninguna hoja, todo iba a un folio. Luego, interiorizándonos, también al comienzo había confusión, había desconocimiento, nos decían que el virus podía permanecer en el papel durante 3 días, que por 3 días no se podía tocar. Después, asesorándonos, no era así, con lo cual, manteniendo la precaución de que, por ejemplo, en mi caso particular, por más que les hayan puesto con alcohol al ingresar al edificio y todo, yo no sé si entre que ingresó por al baño o mientras estuvo en la sala de espera, por más que se trata de que no estén más de 5 o 10 minutos, enseguida hacerlos pasar, por esto de que son turnos muy programados, pero si manipuló un celular, manipuló algo, en ese trayecto no sé qué grado de contaminación pudo haber tenido. Entonces, en cuanto ingresa a mi consultorio y el niño adolescente se sienta, tengo todo. Tengo el alcohol en gel, tengo el líquido sanitizante con glicerina que por ahí no es tan pegajoso y para los chicos se les absorbe más rápido, con lo cual siempre yo me vuelvo a colocar, le vuelvo a colocar a los niños y por supuesto todo lo que va a manipular de lápiz o de lápices o de las técnicas ya están desinfectadas. Las técnicas tuvo que también prepararlas, por ejemplo, aquellas que son láminas como el psicodiagnóstico de Roger, todas están envueltas en folios, lo cual permite que los puedan manipular, que los puedan tocar y después se desinfecta fácilmente. Y el problema que teníamos con los más chiquititos era que hacíamos con la hora de juego. Al comienzo no las implementábamos, después asesorándonos también, no había problema de implementarlas, pero obviamente, por ejemplo, ahora ustedes me están viendo a mí, pero tengo al lado mío los juguetes que estuvo utilizando un niño hoy a la tarde, que ya quedan ahí porque fueron desinfectados, después que se van, se desinfectan y quedan ahí hasta mañana. Lo que no hacemos es que sale un niño que utiliza una hora de juego y que venga otro y utiliza la hora de juego, no. Ya por ese día no lo volvemos a utilizar. Con lo cual nos fuimos interiorizando qué técnicas podían tomar y con qué medidas de seguridad. Empezamos también en los casos de familia, en algunos casos, a hacer también procedimientos mixtos, es decir, unas entrevistas y sobre todo con los adultos se podían hacer en forma remota, pero que después vinieran a realizar las técnicas en forma presencial. Pero eso ya implicaba que venían una sola vez, algo mucho más acotado, preciso y a realizar las técnicas. Y se hacía un procedimiento mixto que podía ser mitad remoto, mitad presencial. Y solamente, exclusivamente remoto en casos específicos de adultos que por alguna circunstancia o por ser personas de riesgo o encontrarse muy
lejos y que no podían concurrir aquí a la dependencia judicial, se aplicó en formato remoto, o porque nos ha tocado hacer pericias a personas que habían quedado fuera del país, que no podían regresar a Argentina, y estaban en un proceso judicial y pedían sus evaluaciones. Entonces, en ese caso, sí, porque la entrevista, pero en adultos, solo en adultos, se puede realizar en forma remota y se aplican técnicas que están validadas para poder administrarse en forma remota, que no son tanto las perspectivas, sino más cuestionarios que tienen que ver con escalas o cuestionarios de la personalidad que están preparados y que pueden ser administrados a los adultos en forma remota. Ahora, cuando va a ser administrado en forma remota, también les brindábamos un instructivo, que esto es lo que nosotros le teníamos que hacer llegar, tenemos que hacer llegar, de los requisitos físicos y materiales que se van a necesitar. En primer lugar, obviamente que tengan un acceso seguro y estable a Internet para poder conectarse. Que el ambiente, de aislamiento y de privacidad, tratando de evitar todo lo que tiene que ver con la distractibilidad o las interrupciones, porque eso es otro tema de los adultos. Imagínense que en los niños es imposible, pero en los adultos que no, que sonó el teléfono, que me tocaron el timbre, que tengo que ir a ver quién vino, o que me está llamando la nena, la dejé sola mirando la tele, tengo que ir y ahora vuelvo. O sea, son todas las interrupciones que indudablemente afectan a lo que es una declaración o un encuadre inicial. Celular que esté disponible pero apagado, en el caso de las pericias, porque a veces si hacen alguna determinada técnica que hay que tomarle alguna foto y enviarlo por celular o llenar una planilla, entonces para que lo puedan enviar en ese momento antes de hacer el corte y no en forma posterior, sino que tiene que ser enviado en el momento en que el profesional lo está mirando, de que lo envía, pero no pueden tener el celular encendido para estar mandando mensajes de texto o para poder recibir llamadas. Bueno, conexión de audio y video de buena calidad. Esto lamentablemente no siempre se consigue. Ya saben que las interrupciones y los problemas de conectividad son muy habituales en este momento. También hay que ver con qué medios cuentan. Nosotros, yo he tenido que hacer acá entrevistas con peritos de parte, que ese es otro tema, que los peritos de parte también tienen que tener su derecho a poder controlar la prueba, con lo cual hacer por ahí entrevistas informativas, pero en zonas que estaban siendo muy vulneradas por vulnerables por el tema, del COVID, y entonces se hizo a la distancia, pero se cortaba la transmisión, había que volver a conectar, era muy difícil porque no tenían eso, de lo que mencionaban hace un rato, no tenían ese alcance tecnológico. Con lo cual, en ese caso era una entrevista informativa, se llamó varias veces hasta que se consiguió, pero imagínense si es una toma de declaración o una administración de una prueba pericial, sería imposible hacerla por ese medio. Y bueno, poder contar con una plataforma como Zoom, Meet, Cisco Web, que permita hacer estas reuniones. También otro de los aspectos a considerar es que la evaluación es confidencial, por lo cual no está permitido grabar, videofilmar o fotografiarlos en ningún medio. Esto es algo que les comenté que es muy importante para la toma de declaraciones, las que se hacen en forma remota, con todos los operadores judiciales observando. Se les exige que las cámaras tienen que estar encendidas, si bien tampoco garantiza que por fuera del ámbito de la cámara, pero siempre tenemos que ver que la persona que tiene que estar, ya sea el abogado defensor, el fiscal, el juez, quien va a observarla, sea
persona, obviamente, que dice ser, porque además eso queda grabado y ese link es el que se envía luego, pero para asegurarnos que no ingresa nadie a la sala que no esté autorizado previamente. Les comento, porque una vez nos pasó una persona que estaba con cámara apagada y decía asistente de fulanito, que era el defensor, el abogado de la defensa. Bueno, la persona esa era el imputado que había ingresado con el link que le había dado su abogado defensor y no estaba autorizado, con lo cual nosotros obviamente hasta que no se desconectó y primero que lo hicimos que prender la cámara y se tuvo que identificar que era la persona imputada en la causa, cuando obviamente decimos que no tenía autorización para poder presenciarla, se tuvo que desconectar y bueno, a ver, no garantiza que ese imputado esté a un costado al lado del abogado defensor, que no lo estemos viendo en ese momento, pero al menos nosotros lo que tenemos que tener establecido, las normativas que tienen que estar establecidas, hacer que se cumplan y tratar de evitar que esa confidencialidad sea violada. Bueno, lo mismo, por la misma razón, ¿no? Que se les aclara que es imprescindible que tienen que estar a solas y tratar de evitar todo lo que sean las interrupciones, que una vez iniciada la evaluación de la entrevista no se puede interrumpir, esto por ningún motivo, esto de que porque están en la casa entran o salen, y obviamente que consumir alimentos o bebidas durante la evaluación o la declaración. Y por último, para hacer esta apertura de las preguntas con ustedes, me parece que este año nos ha dejado muchas enseñanzas y como les decía en un inicio, que esto ha sido muy flexible para todos. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de poder organizarnos, trabajar en equipo, de ser responsables en cumplir con las medidas de bioseguridad y en no relajarnos. Y les cuento nuestra experiencia concreta aquí en el Ministerio. Nosotros, en todos estos meses que estamos trabajando en formato presencial, no hemos tenido ningún contagio por contacto estrecho dentro del Ministerio. Es más, tuvimos una de las personas del equipo que se contagió COVID y que había venido a trabajar, obviamente, porque no lo sabía ese día, los síntomas le aparecieron en forma posterior, que había estado en contacto con 6 de las personas que trabajamos aquí en el Ministerio y esa noche se empieza a sentir mal y nos avisa que había empezado con síntomas, obviamente, de las personas que habíamos estado con él. Lo primero que hicimos, nos fuimos a hisopar directamente para ver si habíamos sido contagiados o no, y ninguna de las 6 personas fue contagiada. Eso quiere decir que si uno es responsable y realmente cumple con las normativas de bioseguridad establecidas, que es permanecer todo el tiempo con el barbijo, mantener la distancia, mantener todos los ámbitos limpios, sanitizados, no compartir los elementos, desinfectar cada uno también sus propios elementos que tiene, que eso tiene que ver también con la responsabilidad y el poder trabajar en equipo, hace que precisamente podamos brindarles a los niños, niñas y adolescentes un ámbito seguro y un proceso seguro en el cual puedan ser escuchados. Con lo cual, en ese punto podemos decir que hemos tenido un trabajo exitoso porque pudimos llevar adelante una práctica con una metodología presencial, que después le incorporamos también algo de lo remoto, como le fuimos comentando, pero que nos pudimos cuidar, tanto nosotros
como a los niños. Y también nos pasó de que hemos evaluado personas que al otro día nos llaman porque a todos se les piden los teléfonos, porque si alguno llega a dar positivo hay que avisarle a las personas con las cuales habíamos tenido contacto, y así nos pasó de unas 2 veces que personas que habían sido evaluadas después dieron positivo, tampoco se contagió nunca nadie del equipo, con lo cual nos volvió a demostrar que manteniendo estas medidas de bioseguridad, el riesgo de contagio se reduce muchísimo, muchísimo, porque, bueno, es la experiencia que les puedo contar y transmitir nuestra. Y que así garantizamos que esta escucha sea una escucha segura, donde va a tener ese ente que le va a permitir poder brindar un relato con la confianza y tranquilidad de que no lo están escuchando ahí o del otro lado de la puerta. Bueno, voy a dejar de compartir ahora la presentación, así, bueno, quedo abierta para todas las preguntas que quieran hacerme, ¿sí? Acá estoy nuevamente. Bueno, leo la primera consulta, es sobre si en la sala de observaciones, cuando se trata de un proceso de familia, se encuentran los padres del niño o la niña y sus abogados, y en caso afirmativo, si el niño o la niña lo sabe. Bueno, a ver, si es una causa que tramita la nación en los juzgados de familia, por ejemplo, un cuidado personal, un régimen de comunicación, no piden generalmente que sean la sala de entrevistas. Solamente para que vean realmente que la casuística es bajísima. Recuerdo un caso en el cual nos lo pidieron, pero porque era un cambio en el centro de vida, donde un progenitor vivía en el exterior y el otro vivía acá, y quería el juez conocer la voluntad de los chicos. En ese caso sí se hizo en la sala de entrevistas, donde vino el juez, vino la defensora de menores, estaba los padres de los chicos y los abogados. Pero en ese caso los chicos sabían y se les pregunta si ellos, se les pregunta la opinión, después decide, por supuesto, el juez, pero se les pregunta la opinión si ellos tienen inconvenientes o no de que sus padres escuchen. Otro caso es, por ejemplo, donde en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, los delitos que se han transferido de nación a ciudad, donde puede haber otro tipo de conflictos, como ser hostigamiento o incumplimiento de los deberes alimenticios, donde allí, o lesiones, pero lesiones leves, que son las que han transferido a la ciudad, en el ámbito de la ciudad. En ese caso, si quieren estar presentes en la sala de observación, los padres, también se les pregunta siempre al niño adolescente si tiene algún impedimento para que estén. De acuerdo a la voluntad que tiene, es lo que se transmite al juez, y el juez es el que decide. Excelente, muchas gracias. La otra consulta que tenemos nos dice Rocío que le gustaría saber si este criterio de preferencia presencial en audiencias para niños, niñas o adolescentes está fundado en algún protocolo sugerido por instituciones u organismos oficiales o fue elaborado por su equipo. Bueno, de alguna manera tiene un sustento que ya lo explicaste, que tiene que ver con el no contagio, pero el resto te lo dejamos. En realidad, en el momento en que nosotros empezamos a interiorizarnos y empezamos a evaluar qué posibilidad había de que esto se haga en forma presencial o remota, fue que nos asesoramos tanto nacional como internacionalmente, y nos decían que para los niños y niñas no estaba garantizado que se pudiera hacer en forma remota, precisamente por, bueno, todos estos obstáculos que se van dando en la declaración en forma remota o tanto en las evaluaciones. Después cada organismo tenía que tomar una decisión.
Algunos lo han habilitado en forma remota y yo sé que en algunos lugares lo están haciendo, pero en otros sitios no. Nosotros teníamos que tomar después una decisión institucional como organismo y allí fue que definimos, obviamente, con la... asesorados también por la Asesoría General Tutelar y el Consejo de la Magistratura, en el cual no considerábamos que se podía hacer en forma remota en el caso de los niños. Pero esto no quiere decir que no se haga. Si se hace, y en muchos puntos del país se está haciendo. Por eso digo, fue la decisión que tomamos nosotros como equipo, que es lo que nos garantizaba y nos daba mucha más seguridad. Muchísimas gracias. La siguiente consulta la hace la doctora Alcalá y quisiera saber qué valor tienen las declaraciones en cámara Gesell pasados 2 o 3 meses del hecho delictivo o de la denuncia. Bueno, depende mucho también, es un poco lo que les comentaba antes. En el caso de los niños más pequeños, el problema es la afectación que hay en la memoria, con lo cual, pasados ya 3, 4 meses, esa memoria empieza a sufrir transformaciones, no solo por los olvidos, sino por las contaminaciones que tiene de su entorno ambiental, que son muchas veces inintencionales, pero por las preguntas que se les va efectuando, o porque empezaron tratamientos, o por los médicos, o por la misma familia, empiezan a agregar o a quitar información a ese recuerdo original y hace que ese relato luego nos quede contaminado. Por eso, cuando es un niño pequeño que hayan transcurrido varios meses, sabemos que vamos a encontrar un relato donde es más factible que haya sido contaminado por su entorno. En el caso ya de los prepúberes adolescentes, donde ya la memoria tiene otro tipo de evolución, donde esto no quita que también pueda sufrir contaminaciones de su entorno, pero ya no hay tanta confusión entre lo adicionado, entre lo propio, entre lo inoculado, con lo cual cuando son más grandes, el hecho de que transcurra mayor cantidad de meses no afectaría tanto a lo que es ese relato. Si bien siempre para nosotros es ideal hacerlo lo más próximo posible a los hechos, ¿no? Gracias. No sé cómo estás con tu tiempo, Fernanda, nos quedan más o menos 4 preguntitas más. Ningún problema, ningún problema. Perfecto. Perfecto. Dice, bueno, para los casos de escucha, algo ya has contestado, de escucha remota, en sede judicial, en procesos de familia, de niñas, niños y adolescentes, ¿qué estrategias sugerirías para que sea fructífera la misma en los casos en que el niño, niña o adolescente está bajo cuidado de solamente uno de los progenitores? Que no entendí, no te escuché bien ahí. ¿Qué estrategia tendrías si está al cuidado? Claro, ¿qué estrategias sugerís para que sea fructífera cuando el niño, niña o adolescente solamente está bajo cuidado de uno de los progenitores? Sí, para los casos de escucha remota en sede judicial, en procesos de familia. Ah, bueno, porque escucha remota y que está bajo el cuidado de una de las personas. Sí. Con lo cual, bueno, ahí en estos casos es muy complejo, sobre todo en familia, por lo que estábamos diciendo, porque se van a, indudablemente, lo que va a tener que hablar ese niño tiene que ver con un conflicto del ámbito familiar. Y generalmente el progenitor con el cual está viviendo, hay un conflicto de lealtades en contra del otro progenitor. Esos son los casos en los cuales no están dadas realmente las condiciones. Lo ideal, es tratar de evitar que ese niño tenga que declarar en forma remota.
Si no se puede, hay que tratar de ver si se puede llegar a contar con algún tercero dentro de la conflictiva familiar que pueda llegar a ser más imparcial, donde pueda llegar a dirigirse a la casa de un tío, de un abuelo, de un padrino, de alguien que no esté tan involucrado en lo que sería la conflictiva parental. Hoy en día no contamos ni siquiera con las escuelas, porque antes hasta se podía solicitar en la escuela, en un ámbito que sea absolutamente imparcial para ese niño y que tuviera la seguridad. Con lo cual siempre hay que tratar de evaluar qué alternativas tienen para que pueda brindársele ese ámbito de seguridad y confianza para que pueda realmente declarar con mayor tranquilidad y no condicionado de que sus palabras apenas sale del dormitorio ya fueron totalmente escuchadas por el otro adulto que está en conflicto de intereses con el cual tuvo que declarar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es si el uso de muñecas o muñecos anatómicamente adaptados en las declaraciones en materia de ASI, si usted sugiere su uso. No, a ver, eso en relación al tema de los muñecos anatómicamente sexuados, también es un tema muy controvertido, se usaba en un pasado, hace mucho tiempo, pero luego finalmente se determinó que no eran adecuados porque podían llegar a inducir, así como a veces uno, el entrevistador, sin querer puede llegar a inducir con la pregunta. Los muñecos anatómicamente sexuados sucedía exactamente lo mismo. Nosotros nos manejamos con distintas técnicas que son dentro de lo que es la técnica investigativa forense, tenemos la de Mitch o la de Michigan, que tienen distintos pasos que hay que cumplir, y donde lo que serían soportes de apoyo solamente se van a utilizar en casos específicos hacia el final de la declaración. Hay que aclarar algo que no puede el niño por sí solo decirlo. Muchas veces es porque desconoce la parte del cuerpo, porque por el gran pudor o vergüenza que tiene, no lo puede mencionar. Entonces, lo que se utiliza en esos casos, que serían los soportes de apoyo, es un muñeco o muñeca, pero normal, vestidito, no con anatómicamente sexuado, y se le dice que en ese muñeco señale en qué parte del cuerpo fue, y solamente para ver desde lo gestual dónde señala, y si sabe cómo, cuando lo señala, si sabe cómo se llama esa parte del cuerpo. Y ahí se puede llegar a tomar la palabra que nos diga. Obviamente en esos casos no va a ser o pene o vagina, sino que o los propios nombres que le ponen, o ahora mucho por el tema también de ESI, en las escuelas todos hablan de las partes íntimas, pero bueno, pueden decir parte íntima, pero señalando en la muñeca aclaran cuál, pero no con los muñecos anatómicamente sexuados. Se utilizan no solo para aclarar y no los anatómicamente sexuados. Bueno, la próxima pregunta es, en los procesos de familia, si es el juez el que decide si la audiencia es presencial, mixta o remota. Por lo menos en la experiencia de ustedes, sí. Las de familia es a ver, si es solo la declaración, siempre lo determina el organismo jurisdiccional de familia, que va a determinar cómo quiere ejercer ese derecho a ser oído, si quiere que sea en el ámbito de una entrevista, que sea en forma presencial, si tiene que ser en el ámbito de una pericia y bajo qué modalidad. Lo que pasa que después, si es un niño, nosotros le vamos a determinar si están dadas o no las condiciones para hacerlo en forma remota. Como les dije, en los niños siempre presencial. El que decimos en forma remota es el juez, el defensor o el asesor, que es distinto. Entonces, ellos sí pueden estar todos en forma remota, pero para asegurar ese ámbito de confianza que queremos ofrecerle al niño, que el niño sí sea en forma presencial.
Y eso nosotros lo hablamos con los jueces y todos lo avalan. Muchas gracias. Después nos preguntan, cuando niños, niñas y adolescentes hablan muy despacio y las partes están en forma remota, no escuchan, ¿hay que evitar que las partes pidan que se repita la declaración, ya que lo están haciendo en el marco de una declaración en cámara GESEL y esta queda grabada? Bueno, nos ha pasado ese inconveniente también y lo hemos tenido que corregir. A veces tenemos niños o adolescentes que hay grados de inhibiciones muy importantes y hablan en voz muy bajita. Imagínense cuando estaban encima con el barbijo, después nosotros les aclarábamos que se podían sacar el barbijo una vez que estaba ya del otro lado del marco protector por el acrílico, pero igualmente todo no se podía escuchar bien. Con lo cual, en ese caso, para que luego nosotros, los que estaban siguiendo en forma remota, enseguida habilitan el chat o dicen no se está escuchando, no se está entendiendo. El psicólogo que está monitoreando, recuerden que nosotros le dijimos que trabajan 2 psicólogos, uno que monitorea y que está dirigiendo a todas las personas que están observando. Enseguida se lo comunica por la cucaracha al psicólogo administrador que está viendo dificultades para escuchar esa declaración. Lo que hace muchas veces, bueno, además de insistirle, de que tratar de que hable un poquito más fuerte y que trate de hablar un poquito más claro, muchas veces lo que hace para evitar que se vuelva a repetir, el psicólogo en ese momento va repitiendo la frase que dijo. Por ejemplo, dijo, bueno, mi papá me apoyó el pene en la vagina. Entonces, el psicólogo dice, mi papá me apoyó el pene, la repite exactamente la misma frase para que quede asentado textualmente que fue lo que dijo. También, obviamente, tuvimos que reforzar el micrófono en la mesa, porque con el tema de la mampara, el acrílico, el barbijo, y se puso otro micrófono de soporte en la mesa que le da mucha más llegada a todos los que están en forma remota. Bueno, fueron técnicas que hubo que ir mejorándolas también, pero obviamente para evitar una nueva declaración, eso seguro que hay que evitarlo. Muchas gracias. En el caso de ustedes, ¿la sala de entrevista especializada la utilizan solo el equipo técnico o también jueces de familia y defensores asesores de niños, niñas y adolescentes? No, a ver, la realizan los profesionales del equipo técnico, pero es a pedido de los jueces, defensores. Entonces, ellos son los que solicitan llevar a cabo esa declaración. Lo que no hacemos es que vengan ellos a hacer la entrevista, si eso es la pregunta puntual, ¿no? Como que el entrevistador sea el juez, el psicólogo esté en la sala de observación. No, eso no. Si solicitan el uso de la entrevista es porque el psicólogo es el que la va a conducir, el juez, el defensor, el fiscal, todos van a poder hacer las preguntas que quieran, pero se las van a transmitir al psicólogo, que es el que va a ver la modalidad de cómo poder llevarlas a cabo. Perfecto. En relación a la citación, notificación en los procesos de familia a niños, niñas y adolescentes para la audiencia privada, ¿se realiza con una invitación similar a la de los adultos o dice dejan plasmado el consentimiento informado al niño, niña o adolescente? Bien. Bueno, a ver, por un lado tenemos, cuando es en penal, me dijiste de familia, no de penal, ¿no? Porque cuando es de lo maneja todo, en nuestro caso, la fiscalía. Nosotros tenemos el link de la invitación y ese link es el que el organismo jurisdiccional es el que se lo va a distribuir a todos. El consentimiento informado también lo toman desde el organismo jurisdiccional. En el caso de los procedimientos de familia, como el niño viene en forma presencial, aquí lo tenemos en forma presencial,
Antes, cuando se toman unos datos previos antes de ingresar a la sala, el psicólogo se presenta, es cuando toma los documentos, ahí mismo también se releva su voluntad de llevar a cabo, se le da su derecho a ser oído y obviamente debe prestar su consentimiento para poder realizarlo, si no ni siquiera ingresa a lo que es la sala de entrevistas. Para poder hacer el seguimiento en forma remota, eso también, siempre nosotros los links se los damos al organismo jurisdiccional y a uno que es al que ha solicitado la medida y es el juez el que va a autorizar quiénes son las personas que pueden estar presentes en esa entrevista, en esa audiencia. Bueno, acá nos dicen, para contarles que en nuestra provincia son los fiscales los que preguntan al niño, niña y adolescente. ¿Considera los psicólogas que estarían mayormente capacitados, pero debieran tener una especialización penal específica para hacerlo? Los fiscales. Digo, para hacer las preguntas. No, acá hacen las consultas los fiscales. Entonces, preguntan si sería mejor que lo hicieran los psicólogos o las psicólogas, pero que debieran tener algún tipo de especialización para hacer estas preguntas, por ejemplo, en cámara Gesell. Bien, bueno, sí, nosotros, a ver, que nosotros tienen que tener los equipos técnicos infantos juveniles, es precisamente porque tienen que tener la formación y la capacitación que estos grupos etarios requieren. ¿Por qué? Porque es muy distinto a un niño de 3 años que a uno de 10, que a uno de 16. Porque evolutivamente hay procesos que tienen adquiridos y otros que no, donde el tipo de pensamiento que van a tener, en algunos casos todavía es muy concreto, en el caso de los más chiquititos todavía estamos peor con el pensamiento mágico omnipotente, y en el caso de los más adolescentes ya podemos tener un desarrollo del pensamiento abstracto. Esto que voy, a que a veces la formulación de las preguntas hay que hacerlas en forma adecuada a la etapa evolutiva en la cual están. Esto por un lado. Y segundo, por el tema de cómo se pregunta y qué se pregunta. Nosotros, los fiscales, no pueden preguntar directamente. Ellos le transmiten la pregunta al psicólogo y el psicólogo es quien la va a realizar, que va a encontrar el modo en cómo poder transmitir esa pregunta. Obviamente que esa inquietud quede aclarada, pero buscando el medio y las palabras, y fundamentalmente para que tampoco sea inductiva y que después la puedan llegar a anular, porque determinen que hubo alguna inducción en la forma de preguntar. Entonces, en esos casos, siempre acá nosotros nos manejamos con los psicólogos, que son los que realizan esas entrevistas y que tienen la formación específica en infanto-juvenil. Muchísimas gracias. Acá hay una consulta que la está haciendo María Fernanda Lozano Morales, que me gustaría si puedo habilitar el micrófono y explicarla un poquito mejor, porque además no sé de qué ciudad, a qué ciudad está haciendo referencia. ¿Estás, María Fernanda? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quería consultar si es de práctica allí hacerles saber a los niños o adolescentes, al momento de ser escuchados, que tienen derecho, digamos, a hacerse reserva de sus dichos desde el juzgado, por ejemplo, que ese acta no se va a incorporar en el expediente y que se va a reservar en un sobre cerrado. Porque aquí en Neuquén solo un juzgado implementa dicha práctica, pero no así los restantes. Por esto de cómo juega, digamos, un eventual derecho de defensa de las partes, más allá de que los padres no son fiscalizadores de las manifestaciones que puedan expresar estos niños en la audiencia. Bueno, en este caso, ahí es distinto nación que ciudad. Otra vez voy a hacer la salvedad.
En Nación, no. En Nación, cuando estamos hablando de una declaración testimonial por un delito contra la integridad sexual, esto no se aclara, pero sí nos lo solicitan en los delitos que tienen competencia del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que esto obviamente puede reservarse el derecho de responder lo que desee, que si hay algo que no desea responder, que no lo haga, que si hay algo que el entrevistador se confunde o no le queda claro, obviamente lo tiene que preguntar, pero que si hay algo que no quiere contestar, también puede hacerlo y no contestarlo. Esto sí nos lo solicitan en el ámbito de los delitos de la Ciudad de Buenos Aires, no contra los delitos de la integridad sexual, donde la declaración testimonial es lo que el niño diga, eso queda grabado, antes era DVD, ahora es link, eso se va a desgrabar y luego lo va a desgrabar no nosotros, eso directamente el juzgado o la fiscalía lo mandan a desgrabar para poder tener la entrevista en formato textual de lo que dijo. Lo hace eso directamente un equipo de la policía de la ciudad que se ocupa de eso y eso forma parte del expediente. Por lo tanto, son modalidades distintas, cómo se manejan en Nación, de cómo se manejan en Ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. No veo más preguntas en el chat. Realmente muy generosa con todo el tiempo que nos has dedicado. Doctora Alcalá, la dejo para el cierre. Bueno, Fernanda, espectacular, clarísimos los conceptos. Yo creo que realmente nos has dado luz en esto en esta problemática que por lo que veo compartimos en distintos lugares del país. Y como conclusión, creo que todavía nos falta mucho por hacer, mucho por perfeccionar, al menos acá en el Chaco. Tenemos un nuevo desafío. Y bueno, es bueno tener desafíos, hay muchas cosas que tendríamos que rever y ojalá que lo podamos hacer en conjunto, porque como vos repetiste varias veces, no solo los equipos técnicos, sino también los jueces, defensores, asesores, fiscales. Y creo que en esto, que es respetar el derecho de los niños, tenemos que estar todos absolutamente comprometidos. Te agradezco infinitamente que tengas muy felices fiestas y ojalá que otra vez nos podamos encontrar porque realmente fuiste muy, muy clara. Bueno, te agradezco, Alicia, tus palabras tan generosas y para cuando quieran ya tienen mi contacto, me convocan y hacemos otra linda reunión de intercambio como esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Muchas gracias.